Pues bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del podcast No nos conocías. Soy Paula, soy psicóloga y soy técnica estatal de proyectos relacionados con mujer y diferentes campañas de Cruz Roja Juventud. Y tenemos el placer hoy de que nos acompañe Débora Álvarez, que voy a invitarla a que se presente. Hola Débora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Soy doctora en Salud Pública y dirijo la productora La Doctora Álvarez. Muchas gracias. Pues nada, si te parece, vamos a empezar ya. Hoy estamos aquí para hablar de las vivencias que han tenido las mujeres a lo largo de la historia en lo referente a las ITS. Así que me gustaría empezar primero reflexionando sobre las diferentes investigaciones y estudios que se han hecho sobre cómo se ha dejado a la mujer en un segundo plano en torno a su vida y a sus diferentes circunstancias a lo largo de todos los años. Y no vamos a entrar en detalles en qué espacios y lugares ha pasado esto, pero sí que vamos a hablar de la salud de estas mujeres, si crees que este hecho de haber sido invisibilizadas ha tenido un impacto directo en la prevención de las ITS. Bueno, claramente sí, ha tenido un impacto importantísimo. Yo creo que esto tiene que ver con algo de lo que hemos hablado mucho, que son las desigualdades de género, que se materializan en una diferencias económicas entre los hombres y las mujeres, en diferencias también en dónde se colocan con respecto al poder unos y otras, y que bueno, pues al final tienen que ver con hechos como que pues haya muchas mujeres que tienen dificultades a la hora de usar de negociar el uso de un preservativo en el contexto de una relación sexual, pero que también tiene que ver con que las mujeres tengan muchas más barreras a la hora de acceder a información sobre salud sexual, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que es muy importante que lo pongamos sobre la mesa, porque al final las oportunidades que tienen hombres y mujeres de proteger su salud sexual, de cuidar de su bienestar sexual, es muy distinto. Yo creo que además, hablando de prevención, tenemos que pensar que los materiales dedicados a prevención, ¿no?, pensando en las infecciones de transmisión sexual, no han estado tradicionalmente adaptados a las necesidades de las mujeres, ¿no? Estaban, bueno, pues muy pensadas para otro tipo de públicos. Es verdad que esto ha ido cambiando y que cada vez más nos encontramos con materiales de prevención de infecciones de transmisión sexual dirigidos a mujeres, pero esto es algo relativamente reciente, ¿no? Yo creo que también muy relacionado con esto tenemos que pensar en las herramientas de prevención que hay a mano de las mujeres, que en muchos casos no han sido tan amables como podríamos esperar. Estoy pensando en el preservativo femenino. Es verdad que bueno, pues después aprendes a utilizarlo, conlleva un proceso de aprendizaje, después es fácil, pero es verdad que de mano no se presenta como una herramienta fácil y rápida de usar. Ahora, por suerte, tenemos otras herramientas preventivas, como la PrEP, previene únicamente VIH, como bien sabemos, pero bueno, es una herramienta que está a disposición de las mujeres si lo necesitan. Yo creo que, hablando de prevención, no ha habido muchos referentes para las mujeres que abordaran la salud sexual y es algo que de nuevo también está cambiando, pero hasta ahora no hemos tenido esos referentes. Y enlazando un poco con lo que te decía al principio de las diferencias de género, también tenemos que pensar en los roles de género, cómo hemos sido educadas con respecto a los hombres, ¿no? Cómo en las mujeres históricamente han recaído las tareas de cuidado, de cuidar de los demás y pensar siempre en los demás y priorizar siempre el bienestar de los demás. Y al final eso a lo que lleva es que la prioridad nunca sea tu salud sexual y la prioridad nunca sea tu bienestar, sino el de las otras personas, ¿no? Por último, para cerrar, hablábamos de prevención, hay algunas cuestiones biológicas que bueno, colocan a las mujeres en una situación de particular vulnerabilidad frente a algunas ITS en concreto, pero frente a eso no podemos hacer nada, ¿no?, más que bueno, utilizar métodos barrera para protegernos. Pero todos estos factores sociales que te he enumerado hasta ahora, eso se puede cambiar, eso es artificial. Lo hemos construido socialmente, o sea que tenemos mucho poder para accionar el cambio, ¿no?, y para cambiar esa posición de las mujeres.
para mejorar su salud sexual, ¿no? Y activarlas con respecto a su autocuidado. Qué interesante todo. Vale, relacionado un poco también con lo que nos contabas de los roles, vamos a hablar ahora del estigma, ¿no? Y del impacto que ha tenido el estigma y la discriminación hacia las personas que viven con VIH, ¿no? En el caso de las mujeres, ¿crees que esta discriminación se ha visto agravada por el mero hecho de ser mujer? Increíblemente y rotundamente sí, de una forma además exponencial. Cuando me dedicaba a hacer investigación en el ámbito de la salud pública, estuve trabajando como investigadora académica durante 10 años, hice una investigación entre mujeres con VIH. Y ahí lo que veíamos claramente es que las mujeres con VIH se enfrentan a una doble discriminación. Por un lado, por el hecho de ser mujeres, que bueno, ya las coloca en una posición muy particular, ¿no? Y muy desigual, como estábamos hablando antes, pero por el otro lado, por supuesto, por ser VIH positivas. El VIH es una infección que históricamente ha estado sobrecargada de un significado súper negativo y que aún hoy, a pesar de todos los avances científicos a los que hemos asistido, a pesar de que una persona que toma el tratamiento bien, que tiene su carga viral indetectable, no puede transmitir la infección de ninguna manera a ninguna persona, a pesar de todo eso, todavía hay como una especie de pensamiento social de que si tienes VIH es porque algo malo habrás hecho. Claro, te cuento, mujer, VIH positiva, tenemos dos estigmas, pero ¿qué ocurre cuando además de ser mujer VIH positiva eres mujer migrante o mujer racializada? Hay una triple discriminación, ¿no? ¿Qué ocurre si además eres una mujer transexual o eres una mujer en las etapas de vida más adultas? Encima te vas a tener que enfrentar al edadismo. Bueno, todo, yo creo que es un cóctel de determinantes sociales que te van colocando en posiciones de elevadísima vulnerabilidad, que te dejan al amparo en muchos casos de la persona que tengas de pareja, ¿no? Porque bueno, pues al final vas a estar un poco cohibida y ahí agazapada frente a toda esta situación que tienes y que además te hace que tengas miedo de pedir información, de acudir a servicios sanitarios, de cuidar de tu propia salud, ¿no? Porque aparte de todo esto de lo que estábamos hablando, también no tenemos que olvidar el autoestigma, ¿no? Ese estigma internalizado, interiorizado que tienen las mujeres con VIH y que bueno, pues hace que todo esto de lo que estábamos hablando se magnifique. Así que la respuesta es claramente sí, y claramente las mujeres se sitúan en un lugar de súper vulnerabilidad por el hecho de ser mujeres, por el hecho de tener VIH y luego por el hecho de otras circunstancias a las que se enfrentan, ¿no? Que complejizan muchísimo más bueno, pues todo este caldo de cultivo. Te iba a preguntar por qué, pero creo que ya nos lo has dejado muy claro, así que vamos con la siguiente pregunta, si te parece. Seguimos hablando de la prevención de ITS y ahora vamos a hablar del empoderamiento, de la importancia en relación con la prevención de las ITS, de poder tomar decisiones sobre qué método utilizar, poder decir que no a tener relaciones sin protección o incluso a pedir información y asesoramiento, ¿no? Si englobamos todo esto, ¿crees que las mujeres tenemos más reticencia a hablar de nuestra salud sexual? Yo creo que, de nuevo, las mujeres no hemos sido educadas para hablar de nada que tenga que ver con la salud sexual. O sea, hay una especie de, bueno, lo hablábamos antes, ¿no?, de doble moral ahí, que es verdad que en muchos casos las mujeres no se sienten en potestad de poner sobre la mesa estos temas, ¿no? En muchos casos por vergüenza, en otros casos porque también muchas veces no saben ni cómo plantearlo, ¿no? Entonces al final a lo que conduce es que, bueno, pues muchas veces esos deseos, esas voluntades que pueda tener una mujer, esa necesidad de información, pase a un segundo, tercero o cuarto plano, ¿no? Yo creo que
aquí tenemos que insistir mucho en que todo lo que tiene que ver con la salud sexual y afectiva tiene que ver también con responsabilidades compartidas, ¿no? Al final, si tú tienes una relación afectiva, sexual, del tipo que tú quieras tenerla con una persona y esa persona identifica que tienes determinados bloqueos, hay que hablarlo, ¿no? La comunicación está para eso. Y si no somos capaces de solucionarlo, pues vayamos a buscar ayuda. Pero lo que ha ocurrido también muchas veces es que al final las mujeres no nos hemos sentido con la capacidad suficiente de hablar de esos temas y nuestros compañeros, nuestros partners, que tradicionalmente han sido hombres, bueno, tampoco les venía mal, ¿no? Pues si no habla de esto será que no hay un problema. Yo creo que aquí la responsabilidad es de todas las partes y que tenemos que conquistar esos espacios en los que hablemos de sexualidad de forma libre y hablemos de sexualidad también poniendo el derecho y la necesidad del placer sobre la mesa y empezando a construir los discursos desde ahí, porque yo creo que es fundamental. Vale, Débora, pues vamos con un tema que también es muy interesante, que vamos a hablar de tu especialidad, ¿no? De la salud pública. Si hablamos de salud y de ITS, resulta muy inevitable que no hablemos de salud sexual. Entonces, para las profesionales y los profesionales, ¿cuáles crees que son los aspectos prioritarios que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de salud sexual en las mujeres? Yo creo que hay que cambiar un poco el foco. Tradicionalmente, cuando hemos pensado en salud sexual de las mujeres, hemos puesto siempre el foco en la salud reproductiva, ¿no? En todo lo que está vinculado al hecho de que las mujeres pueden ser madres a lo largo de su vida. Y yo creo que es muy importante que pongamos el foco en que la salud sexual tiene que ser algo que vaya más allá, y cada vez hablamos más de salud sexual integral, ¿no? Que abarca otros temas distintos. Sí, yo creo que es importante que veamos la salud sexual como un todo, ¿no? Hablabas antes del placer, del disfrute, ¿no? Hablaremos más adelante de las dimensiones que cruzan, ¿no? En la salud sexual, pero sí que es verdad que el hablarlo como un todo también nos da más apertura, ¿no? A poder abrir unos frentes en torno a la salud sexual y en este caso de las mujeres, ¿no? Que siempre se nos ha llevado más a hablar de la reproducción, ¿no? Que hablabas antes también al cuidado, ¿no? Y a veces nos olvidamos de la importancia de que también somos nosotras las que tenemos que convivir, disfrutar. El placer, la capacidad de elegir quiénes queremos ser sexualmente y con quién queremos serlo, ¿no? Pero, o sea, tantos aspectos, la sexualidad en realidad es algo tan rico que tenemos que concienciarnos de que va mucho más allá de la salud reproductiva, ¿no? Y poner el foco en que tenemos el derecho a disfrutar, a que sea algo placentero, que tenemos el derecho a elegir cómo lo hacemos, ¿no? Y tenemos el derecho a decidir con quién lo hacemos, las veces que lo hacemos y cómo queremos hacerlo. Exacto. Y si seguimos un poco también con este tema, que estamos hablando de la reproducción, de la convivencia, del disfrute, ¿no? Para la disciplina sexológica, de todas las dimensiones que se cruzan en la salud sexual, ¿cuál crees que es la que está más limitada si hablamos de mujer? La que está más silenciada, ¿no? La que se deja pasar más. Bueno, a ver, yo no soy sexóloga de formación, como sabes, pero bueno, yo creo que todo esto que está relacionado con el placer de las mujeres, yo creo que es lo que más escondido hasta el momento ha estado y en lo que más se está trabajando ahora, ¿no? Yo creo que precisamente ligado a esta idea de que al final la sexualidad femenina tradicionalmente ha estado muy vinculada a la salud reproductiva, con esta idea de abordar todo lo reproductivo, pues ha estado muy centrada también en la práctica que se llama coito y muy centrada también en las relaciones de tipo heterosexual, ¿no? O sea, fíjate todo lo que nos hemos estado dejando
fuera de este binomio a lo largo de toda la vida. Ahora esto está cambiando y yo creo que cada vez se está poniendo más en el centro pues, también el hecho de que las mujeres tenemos derecho a tener ese placer sexual, ¿no? La importancia también del bienestar emocional, ¿no?, de la mujer. Bueno, absolutamente, vamos, yo creo que es crucial, ¿no? Adquirir ese compromiso de cuidado afectivo sexual, ¿no?, hacia ti misma, hacia la persona que tienes enfrente o las personas que tienes enfrente, y a la inversa también, ¿no?, que las personas con las que tú compartes esos ámbitos sexuales pues también cuiden de ti, estén preocupadas de que te encuentres bien, identifiquen si puede estar habiendo algún problema en el que tú no te estás sintiendo cómoda. Todas estas cosas. También lo relacionamos con lo que comentabas antes, de que también no solamente es la prevención de la ITS, sino también la igualdad, ¿no?, de que es algo de ambas partes, ¿no?, que si alguien no está bien, pues la comunicación, ¿no?, la salud mental también hay que priorizarla en estos casos, ¿no? Bueno, la salud mental es algo que yo creo que es importantísimo, y lo que sabemos por las investigaciones es que la autoestima de las mujeres es mucho peor que la de los hombres, ¿no? Y eso también hace que muchas veces nos coloquemos en posiciones en las que nos cueste reivindicar este derecho del que yo hablo todo el rato, a disfrutar, a estar demandando cosas, ¿no?, a decidir cómo quiero que sean mis relaciones, cómo quiero que sea mi afectividad, cómo quiero que sea mi sexualidad. Tiene que ver, por supuesto, también con ese cuidado y que deben ejercer los demás hacia nosotras, pero también con ese autocuidado en el que tenemos que trabajar. Vamos a volver un poco a algo que comentábamos al principio, que son los roles que se han designado, ¿no?, tanto a las mujeres como a los hombres. Pero si hablamos de mujeres jóvenes, en este caso, ¿qué crees que podría hacer la sociedad para poder fomentar medidas, ¿no?, y métodos preventivos en relación con la sexualidad, ¿no?, también para poder disfrutar de este ámbito, ¿no? Uf, preguntita del millón, ¿eh? O sea, pues mira, yo creo que la sociedad tiene que ofrecer los espacios a las mujeres jóvenes, esos espacios en los que ellas puedan desarrollar su propia capacidad para tomar sus decisiones con respecto a su salud sexual, sus decisiones sobre su sexualidad, sus decisiones sobre sus relaciones afectivas. Hay que dar ese espacio y ofrecer ese espacio. Y al final, esto en realidad pasa por un cambio muy profundo de la sociedad, porque lo estábamos comentando, lo hemos estado comentando todo el rato, las mujeres y los hombres estamos en situaciones muy diferentes, muy distintas, que nos colocan en posiciones muy distintas también para abordar estos temas. Tiene que ser un cambio social muy profundo y además yo creo que tiene que ir vinculado a un cambio cultural muy potente, porque yo escucho la música, escucho a veces la música que escuchan los jóvenes, ¿no?, para ver en qué onda andan, ya no estoy yo ahí, ya me gustaría, pero y muchas veces escucho las letras de las canciones y de verdad que son letras que siguen sometiendo el papel de las mujeres, que las siguen poniendo en un lugar que es un lugar de sometimiento frente a los hombres. Y fíjate que estás hablando de música, ¿no?, que es algo que no nos damos cuenta, no somos conscientes y lo tenemos ahí 24/7, ¿no? ¿Quién disfruta hoy en día con una canción? Y a veces tienes la letra, no eres consciente de lo que estás escuchando, ¿no? Y bueno, a veces con pasitos pequeños, ¿no?, estás haciendo mucho. Entonces yo creo que es súper interesante lo que estés contando. Y lo repiten, y lo comentan, y eso queda en las cabezas. Final es aprendizaje, ¿no? Y es un aprendizaje, Exacto. es un aprendizaje. O sea que yo creo que con todo esto tenemos mucho camino por recorrer todavía, es verdad, yo no quiero ser negativa, es verdad que hemos avanzado muchísimo, ¿no? Pero yo sí que creo que hay muchísimo trabajo por hacer todavía, mucho. Yo me quedo sobre todo con lo que has dicho ahora de crear espacios seguros para estas mujeres, ¿no?, para no solamente prevenir las ITS, sino también para que se sientan seguras de poder decidir qué hacer y qué no hacer, ¿no? Así que ya para terminar, antes de que nos vayamos, quiero decirte una frase y que la continúes. Vale. ¿Vale? Para ser pro en la prevención de ITS. Yo creo que hay que aprender a
a quererse, que es un proceso que no es fácil y es un proceso que es largo, para aprender a cuidarse, que tampoco es un proceso corto, pero que va de la mano de lo primero. Qué bien, muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Ha sido un placer. Gracias. Gracias.